Si tienes un infarto, idealmente deberías de llegar al hospital en a lo mucho 2 horas. Lamentablemente en México el promedio de llegar al hospital es de 4 a 6 horas. En un infarto, cada minuto que pasa muere más parte de tu corazón y eso lo hace menos funcional o incluso riesgo de muerte. Si aprendes a reconocer esto puede salvar tu vida y la de muchas otras personas. Entonces quédate, que hoy te voy a enseñar cómo identificar un infarto para poder llegar lo más pronto posible al hospital y salvar muchas vidas. Un infarto ocurre cuando una de las arterias del corazón es ocluida por un trombo. Esto va a hacer que el oxígeno que lleva la sangre no llegue al lugar en donde tiene que llegar. Entonces nuestro corazón va a sufrir un proceso de isquemia, que quiere decir que se está ahogando porque no tiene oxígeno. El corazón siempre necesita oxígeno ya que está en un estrés constante y necesita bastante oxígeno. Entonces al ocluir esa arteria dejamos de suministrar oxígeno y se comienza a hacer una necrosis y se empieza a morir el tejido completamente. Es por eso que entre más tiempo pasa, peor va a ser el resultado. Es por eso que llegar al hospital lo más pronto posible es de vida o muerte. Ahora te voy a contar los signos clásicos para detectar un infarto. Primero que nada, vamos a tener un dolor opresivo en el pecho. Este dolor no es como un piquete o algo similar, es como si algo te estuviera pisando, como si tuvieras una pata de elefante sobre tu pecho. El dolor se puede mover a varios lugares, como puede ser el brazo izquierdo comúnmente, pero también puede ser el brazo derecho. Puede ser a la espalda, al cuello, mandíbula, clavícula. Todo esto son los síntomas clásicos. Además de que vamos a sentir una sensación de aire como si hubiéramos corrido bastante sin haberlo hecho. Y también podemos tener sudor. Estos son los síntomas clásicos, pero también te voy a contar los síntomas en los que no son tan comunes y la gente no se da cuenta y creo que no está muy bien informado, porque dependiendo del tipo de persona, los síntomas pueden variar. Antes de comenzar con la otra parte, quiero recalcar que todos estos síntomas tienen que durar más de 5 minutos. Y de esta forma nos vamos a dar cuenta que posiblemente se trata de un infarto y obviamente siempre es preferible acudir al hospital y tener una falsa alarma a llegar tarde al hospital lastimosamente. Pero bueno, las mujeres y los diabéticos pueden tener síntomas distintos, los cuales pueden ser confusión, náuseas, vómito, cansancio extremo, y en las personas con diabetes a veces puede incluso hasta no doler el pecho, no tener ningún tipo de dolor. Podemos tener simplemente lo que se le llama un infarto silencioso, sin dolor, pero obviamente con fatiga extrema, sudoración y todas estas cosas sin tener el dolor. Si crees que es un infarto, es importante que actúes inmediatamente y llames al 911. Te recomiendo ni siquiera pensar en manejar tú al hospital. Te recomiendo que te sientes, que dejes abiertas las puertas de tu casa y que llames a una ambulancia si es que estás solo. Si no, pídele a la persona con la que estás que haga todo esto y tú tienes que sentarte, ya que al acostarte pueden empeorar los síntomas de falta de aire. Si tienes una persona contigo, te recomiendo que tomes aspirina masticada. Unos 325 miligramos de aspirina masticada van a lograr que no se siga formando más trombo en tu arteria. De esta forma no vamos a seguir ocluyendo más. Pero solamente si hay una persona contigo, ya que de esta forma puede informarle al médico en caso de que pierda la conciencia, ya que una de las terapias al llegar al hospital incluye la aspirina. Entonces habría que considerarlo. Si no tienes la dosis de 325 miligramos, puedes usar 2 de 81 sin problema. Pero esto masticado o molido. No te recomiendo tomar ibuprofeno ni cualquier tipo de analgésico, simplemente la aspirina, y obvio siempre y cuando no seas alérgica a ella. Si vemos que una persona pierde el conocimiento, lo primero que tenemos que hacer va a ser llamar a la ambulancia evidentemente y asegurarnos que la zona sea segura para realizar nuestra operación. Lo que vamos a hacer va a ser un RCP o una reanimación cardiopulmonar. Esto consiste en hacer opresiones en la parte baja del esternón y comenzar a oprimir a una velocidad de 100 a 120 pulsaciones por minuto, que es más o menos el ritmo de la canción de Staying Alive. Todo esto en el centro del pecho y empujando con nuestro
cuerpo. Tenemos que estar hincados. Si es posible, vamos a hacer 30 repeticiones a la velocidad que les comenté. Vamos a dar oxígeno ya sea con un ambú, o si no tenemos un ambú podemos usar la boca. Lo hacemos 30 veces, respiración 30 veces. Ese es un ciclo, lo tendríamos que hacer 5 o hasta que llegue alguien. Si tenemos algún desfibrilador cerca de emergencia, como suele haber en parques aquí en México, pues estaría bien usarlo, y el desfibrilador va a tener evidentemente las instrucciones para poder lograr todo el proceso adecuado. No necesitas ningún tipo de conocimiento, te vas a dar cuenta de qué hacer con ese tipo de aparatos. En México las personas llegan tarde por estas 3 cosas. A veces son adultos mayores los cuales no quieren molestar a sus hijos o a sus nietos y comienzan a ignorar los síntomas pensando que son dolores clásicos o que son normales en su edad. También no se conocen los síntomas. Hay personas bastante descuidadas en ese aspecto, en los cuales no saben cuáles son los síntomas para este tipo de problemas. Se puede pensar que es gastritis, estrés o que en algún punto se va a quitar. Y lo que más me ha tocado es gente que le da miedo ir al hospital por alguna extraña razón. Entonces hay que evitar este tipo de circunstancias y acudir al hospital lo más pronto posible. El problema es que el tratamiento funciona mucho mejor en las primeras 2 horas del infarto. Después de 12 horas el daño es casi irreversible, sin incluir el porcentaje de muerte que se puede llegar a tener si no se trata antes de este tiempo. No necesitas ser médico para salvar una vida. Y si llegas a aplicar todos estos consejos que te estoy dando, puedes ayudar a muchos médicos a salvar muchas vidas, que sea mucho más fácil, ya que en México hay bastantes casos de estos en los que las personas llegan muy tarde y lastimosamente pueden tener un daño mayor que puede resultar en varias complicaciones como insuficiencias cardíacas, congestiones pulmonares, pero lo importante es que lo apliques y de esta forma puedas ayudar a salvar muchas vidas o incluso tu propia vida. Comparte este video, guárdalo, compártelo con tus papás, con tus abuelos, con tus amigos, depende, y sobre todo si conoces una persona que tiene los factores de riesgo para tener un infarto, se lo puedes compartir. Cabe aclarar que este video no va a suplir ninguna consulta médica y es un video completamente educativo e informativo. Mientras tanto, nos vemos en el próximo video.